Caín y Abel, los primeros hermanos del mundo. La historia de Caín y Abel no es solo un relato antiguo, es una de las narraciones más impactantes sobre la envidia, el corazón humano y las consecuencias de alejarse de Dios. Está contenida en el libro de Génesis, capítulo 4, y aunque es breve en la Biblia, sus implicaciones son profundas y eternas. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, fueron los primeros hermanos sobre la faz de la tierra. Uno fue agricultor, el otro pastor. Uno ofreció frutos, el otro ofreció sangre. Uno fue aceptado, el otro rechazado. Y en ese contraste nace el primer asesinato de la historia. Pero esta no es solo una historia de muerte, sino también una historia de advertencia, redención y profundo simbolismo espiritual. A lo largo de estas líneas, exploraremos no solo lo que ocurrió, sino lo que significa y cómo aún hoy resuena en el corazón de millones. Nacimiento y diferencias. Adán conoció a Eva, su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín. Luego dio a luz a su segundo hijo, Abel. Ambos crecieron en un mundo todavía reciente, en un paraíso perdido. Sus padres llevaban sobre sus hombros la carga del primer pecado, el haber desobedecido a Dios y perdido el Edén. Pero sus hijos nacieron ya fuera de aquel jardín, en un mundo que comenzaba a llenarse de trabajo, espinas y esfuerzo. Caín fue agricultor. Trabajaba la tierra, cultivaba los campos, hacía que del suelo brotaran frutos. Abel, por su parte, era pastor. Cuidaba ovejas, las guiaba, las alimentaba, las protegía. Aunque hermanos, tenían ocupaciones distintas y tal vez temperamentos distintos también. Caín parecía ser alguien más práctico, más terrenal, enfocado en lo visible. Abel, en cambio, tenía una mirada más espiritual, más conectada con el sacrificio y la fe. Esta diferencia pronto sería puesta a prueba. El día de la ofrenda. Llegó un momento en que ambos hermanos ofrecieron sacrificios a Dios. Cada uno trajo algo de su trabajo. Caín trajo frutos de la tierra. Abel trajo lo mejor de sus ovejas, lo más gordo, lo más preciado. Y aquí ocurre el gran quiebre. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la de Caín. ¿Por qué? ¿Fue un favoritismo injusto? ¿Acaso Dios desprecia los frutos de la tierra? La respuesta está en el corazón de la ofrenda. No era solo lo que se daba, sino cómo se daba. La Biblia insinúa que la ofrenda de Abel fue hecha con fe y con sinceridad, con lo mejor. La de Caín fue simplemente un cumplimiento externo, un acto sin corazón, sin entrega genuina. Esto desató algo profundo en Caín: envidia. No una envidia común, sino una que iba fermentando rabia, resentimiento, odio. Caín no solo se molestó con Dios, también empezó a ver a su hermano como un enemigo, como un estorbo, como una sombra que lo hacía quedar mal. La advertencia de Dios. Dios, conociendo el corazón de Caín, lo confrontó. Le habló directamente como un padre que ve que su hijo está a punto de caer. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué se ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno no serás enaltecido, pero si no haces lo bueno el pecado está a la puerta. Y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Estas palabras son una advertencia y una enseñanza poderosa. El pecado está siempre al acecho, como una bestia esperando entrar por una puerta abierta. Dios le dice a Caín: tú puedes dominarlo, puedes elegir el bien. No estás condenado, pero debes decidir bien. Caín, sin embargo, no escuchó. Su corazón ya estaba endurecido. No quería ser corregido. En lugar de ver su error, culpó a su hermano por su propia frustración. Y aquí nace uno de los pecados más antiguos y más destructivos: culpar a otros por lo que no aceptamos en nosotros mismos. El crimen. Poco después, Caín invitó a su hermano al campo. No fue un paseo inocente, no fue una charla entre hermanos. Fue una trampa. Allí, en lo más solitario, cuando no había testigos humanos, Caín se levantó contra Abel y lo mató. El primer asesinato de la historia no fue entre enemigos, sino entre hermanos. No fue por venganza, sino por envidia. No fue un arrebato momentáneo, fue un acto planeado, alimentado por el rencor. Ese día la tierra se manchó de sangre inocente. Abel no había hecho mal alguno, solo había ofrecido lo mejor que tenía. Pero en el corazón de su hermano, eso fue suficiente para condenarlo. La voz de la sangre. Dios nuevamente no guarda silencio. Le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín responde con frialdad: no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta respuesta revela la deshumanización que el pecado produce. Caín, una vez hermano, ahora es un extraño. No siente culpa, no muestra arrepentimiento,
Su corazón está endurecido. Y Dios responde con una de las frases más poderosas de toda la Escritura. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es un grito que Dios escucha, aunque nadie haya visto, aunque no haya testigos. La sangre derramada tiene voz y Dios no es sordo a ella. La justicia de Dios no depende de tribunales humanos. Él sabe, Él ve, Él juzga. Dios declara entonces la maldición sobre Caín. Ya no podrá cultivar la tierra, porque la tierra no dará fruto para él. Será errante, fugitivo, sin hogar. La misma tierra que recibió la sangre de su hermano, ahora lo rechaza. Caín se queja. Mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. No hay arrepentimiento, solo miedo al castigo. Aún así, Dios le pone una marca a Caín para que nadie lo mate. Incluso en su caída, Dios muestra misericordia. La historia de Caín y Abel nos muestra el corazón humano tal como es, capaz de grandes actos de fe, como Abel, y también de actos horrendos de odio, como Caín. Abel representa al justo que es perseguido. Su historia es eco de muchas otras que vendrán. José vendido por sus hermanos, David perseguido por Saúl, Jesús traicionado por Judas. El justo sufre, pero Dios siempre ve, y al final el bien prevalecerá. Caín representa al corazón que no quiere cambiar, que se endurece cuando se le confronta, que prefiere matar a su hermano antes que enfrentar su pecado. Es un espejo del orgullo humano, del ego herido que no soporta ser corregido. Pero Dios no abandona. Dios advierte. Dios da oportunidad. El pecado está a la puerta, pero cada uno puede decidir si abre o no. Desde una perspectiva emocional y psicológica, Caín sufre lo que muchos hoy sufren, la comparación constante con otros. En lugar de mejorar, se frustra. En lugar de crecer, se encierra en su ego. La envidia es una emoción destructiva, porque no busca construir, sino destruir lo que el otro tiene. Además, esta historia muestra el poder de la culpa no resuelta, el peligro de guardar resentimiento, y cómo la falta de autoconocimiento puede llevar al desastre. También nos habla de algo muy actual, la negación de la responsabilidad. Caín responde como muchos hoy. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero la verdad es que sí. Todos somos responsables del otro. No vivimos aislados. Cada acto, bueno o malo, tiene repercusiones en los demás. Abel, símbolo de los inocentes. Abel muere, pero no desaparece. Su sangre clama. En el Nuevo Testamento se dice que Jesús es la sangre que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24. Eso quiere decir que, si la sangre de Abel clamaba por justicia, la de Jesús clama por misericordia. Abel se convierte en símbolo de los mártires, de los justos que mueren injustamente, de los inocentes que sufren sin culpa. Su historia es breve, pero su eco es eterno. Caín, símbolo del corazón rebelde. Caín, por otro lado, se convierte en símbolo del pecado no enfrentado, del corazón endurecido. Su nombre vive como advertencia, no porque Dios no le ofreciera oportunidad, sino porque él no la quiso aceptar. Dios no castigó a Caín por ofrecer frutos, sino por ofrecerlos sin fe, sin entrega, sin sinceridad. Lo rechazado no fue la ofrenda, sino el corazón detrás de ella. La historia de Caín y Abel no es solo un relato antiguo, es una advertencia viva. Cada día el corazón humano se enfrenta a esa misma elección. ¿Seré como Abel y ofrecer lo mejor de mí con fe? ¿O como Caín y dejar que el resentimiento me domine? Todos tenemos un Caín dentro, la voz que quiere culpar, que no quiere aceptar errores, que odia al que hace lo correcto. Pero también tenemos dentro la posibilidad de ser Abel, de vivir con fe, con entrega, aunque eso nos cueste incomprensión. Y sobre todo, tenemos un Dios que nos habla, nos advierte, nos busca, no porque quiera castigarnos, sino porque quiere que venzamos al pecado, que dominemos esa voz interna que nos susurra odio y nos lleva al abismo. Que la historia de Caín y Abel nos recuerde cada día que somos responsables de nuestros actos y también de nuestro prójimo, y que, si en algún momento sentimos que el pecado está a la puerta, recordemos que también está Dios, llamándonos a hacer el bien.